Imagina que estás caminando por las montañas de Etiopía, a gran altura, donde el aire es más frío y el viento suena distinto. Y de pronto, bajo ruinas antiguas, alguien encuentra algo que no parece un tesoro, pero lo es. No es oro. No es una corona. No es una estatua. Son semillas. Millones de semillas. Pequeñas, doradas, intactas. Y aquí viene lo inquietante. No solo estaban guardadas con intención. Como si alguien hubiera dicho, esto es lo que nos mantiene vivos. Esto es lo que no podemos perder. En el año 1974, un equipo de arqueólogos trabajaba en las tierras altas de Etiopía. Estaban excavando cerca de las ruinas de Aksum, un lugar que fue capital de un imperio poderoso, uno de esos nombres que aparecen en libros viejos pero que casi nadie menciona en voz alta. Debajo de la piedra, encontraron graneros enormes. Cámaras de almacenamiento. Bóvedas subterráneas. Espacios tallados profundo en roca volcánica, como si hubieran construido una caja fuerte para comida. Y cuando abrieron esas cámaras, ahí estaba. El grano. Tef, se escribe Tef y se pronuncia Tef. Semillas tan diminutas que podrías poner decenas sobre la uña de un dedo. Pero lo verdaderamente imposible no era que estuvieran ahí. Lo imposible era que seguían vivas. Las probaron. Las analizaron. Y luego hicieron algo que suena casi poético. Las plantaron. Y germinaron. Después de 2000 años, crecieron. Piénsalo un segundo. 2000 años en la oscuridad. 2000 años bajo tierra. 2000 años esperando. Y aún así, vida. En ese momento, cualquiera pensaría, esto cambia la historia. Pero hay una parte que casi nunca se cuenta. El Tef no era solo comida. Era la base invisible de un imperio que llegó a rivalizar con Roma. Era el combustible silencioso de ejércitos que podían marchar durante meses sin depender de grandes caravanas de abastecimiento. Era el alimento que sostuvo poblaciones enteras cuando las sequías derrumbaban civilizaciones en otros lugares del mundo. Y aún así, desapareció de la conversación global. No porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Ahora viajemos atrás, mucho más atrás. 3000 años antes de nuestra era. Antes de que Egipto fuera el Egipto que todos imaginan. Antes de que Mesopotamia levantara sus primeras grandes ciudades. Antes de que el trigo se convirtiera en el rey de la agricultura occidental. El Tef ya estaba ahí. Creciendo en los altiplanos. Resistiendo donde otros cultivos no podían. Era un grano distinto. No necesitaba que lo cuidaran como un bebé frágil. No pedía permiso. No exigía grandes sistemas de riego. No pedía suelos ricos. En su versión más salvaje, parecía decir, si me dejas en paz, igual voy a crecer. Y esa es una idea poderosa. Porque los primeros pueblos del Cuerno de África no tuvieron que domesticarlo como se domestica algo rebelde. Más bien, el Tef se dejó cosechar. Crecía en suelos pobres, donde casi nada agarraba raíz. Sobrevivía a sequías que mataban todo lo demás. Y con cada cosecha, la gente aprendía algo fundamental. La comida no solo llena el estómago. La comida sostiene un futuro. Con el tiempo, ese grano empezó a convertirse en hábito, en tradición, en economía, en estrategia. Hacia el año 1000 antes de nuestra era, surgió el reino de Demete, una de las primeras grandes civilizaciones etíopes conocidas. Y en el centro de su supervivencia estaba el Tef. Lo molían. Lo convertían en harina. Y con esa harina preparaban injera, el pan plano fermentado, esponjoso, ligeramente ácido, que no es solo un alimento, es un sistema completo de comida.
La injera se conserva por más tiempo. Es fácil de transportar. Es densa en energía. Y, lo más importante para un imperio, alimenta bien sin depender de lujos. Cuando el imperio aksumita se levantó, ya en el primer siglo de nuestra era, Etiopía se convirtió en una potencia real. No un mito. No una nota al pie. Una potencia. Acuñaron su propia moneda. Comerciaron con Roma. Con India. Con Persia. Levantaron obeliscos enormes, algunos de alrededor de 100 pies de altura, y todavía hay estructuras que siguen de pie como recordatorio de que ese poder existió. Y aquí es donde la historia se pone casi incómoda, porque rompe el guión que nos contaron. Los textos antiguos describen a los guerreros aksumitas como incansables. Los mercaderes romanos hablaban de su resistencia. Viajeros y comerciantes persas mencionaban su fuerza. No eran superhumanos. No tenían magia. Tenían comida adecuada. Porque el tef, sin hacer ruido, ofrece algo que hoy suena moderno, casi de laboratorio. Proteína completa. Hierro alto. Carbohidratos de liberación lenta. Aminoácidos esenciales. Lo que hoy muchos atletas buscan en suplementos caros, en polvos, en cápsulas. Ellos lo tenían en un grano que crecía en las montañas. Y entonces llega otro salto en el tiempo. Año 1936. La ocupación italiana en Etiopía. Tropas de Mussolini avanzan, toman territorio, queman aldeas, reorganizan tierras. Y junto con los soldados llegan científicos, agrónomos, investigadores. Personas que miran lo que se cultiva, cómo se cultiva, qué come la gente. Y encuentran algo que, para ellos, no tenía sentido. Campesinos en una de las regiones más pobres del planeta mostraban señales de mejor salud que muchos campesinos europeos que comían trigo y cebada. Mejores dientes. Huesos más fuertes. Más resistencia. Menos señales de ciertas enfermedades. Los investigadores analizaron suelo, clima, cultivos, y ahí volvió a aparecer el tef. Lo estudiaron. Lo documentaron. Enviaron muestras a Italia. Y después, silencio. Informes guardados. Papeles enterrados. ¿Por qué? Porque el tef no encajaba en el modelo. Era demasiado libre. Demasiado fácil. Demasiado poco controlable. No requería químicos. No exigía maquinaria industrial. No dependía de cadenas corporativas para sobrevivir. Y cuando algo alimenta bien sin depender del sistema, para el sistema, eso es peligroso. Ahora hablemos de lo que tiene el tef, porque aquí la historia se vuelve todavía más sorprendente. El tef contiene alrededor de 13 a 14% de proteína. Más que el trigo. Más que el arroz. Más que el maíz. Pero no es solo cantidad. Es calidad. Porque tiene proteína completa, con los 9 aminoácidos esenciales. El tipo de perfil que la gente suele asociar con alimentos de origen animal, como huevos o carne. Y aún así, aquí está, en un grano. También es muy rico en hierro, y no solo hierro en teoría, sino hierro que el cuerpo puede absorber mejor. Se menciona una cifra que parece exagerada, pero por eso impacta. 123 miligramos de hierro por cada 100 gramos de tef. Para comparar, la espinaca suele mencionarse alrededor de 2,7 miligramos por cada 100 gramos. La diferencia es brutal. Y esto ayuda a entender por qué esos guerreros descritos como incansables no estaban debilitados por anemia ni por deficiencias típicas. Además, el tef aporta calcio en niveles altos. Fibra. Y algo muy importante, almidón resistente, lo que significa que no dispara el azúcar en sangre como otros carbohidratos rápidos. Se quema lento.
Da energía estable. Sostiene horas. Y para una comunidad, para un ejército, para una familia que trabaja la tierra, eso no es un detalle. Es supervivencia. También es naturalmente libre de gluten. Y aporta vitaminas del grupo B, incluida tiamina, relacionada con la prevención de enfermedades por deficiencia nutricional que históricamente afectaron a poblaciones con dietas muy basadas en arroz refinado. Y aquí hay otro punto clave, uno que casi nadie menciona cuando habla de granos. El TEF es tan pequeño que, al molerlo, prácticamente todo lo útil permanece. No hay una cáscara enorme que se retire y se pierda. No hay un refinado agresivo que mate el valor nutricional. Es como si el grano viniera ya armado para ser completo. No necesitas fortificarlo. No necesitas maquillarlo. Ya es entero. Ahora, otra escena. Año 1993. Investigadores en las tierras altas encuentran piedras de moler antiguas. Las datan. Más de 5.000 años. Analizan residuos. Y aparece el TEF. Encuentran también fosas de almacenamiento, cámaras bajo tierra, recubiertas con arcilla y ceniza para mantener el grano seco. Algunas, incluso hoy, todavía contienen semillas. Cuando datan esas estructuras, llegan a una fecha impresionante. 3.000 años antes de nuestra era. Más antiguo que las pirámides de Egipto. Más antiguo que Stonehenge. Y eso te obliga a replantear algo. El TEF no era un cultivo más. En muchos sentidos, era agricultura temprana en estado puro. Una de esas bases que sostienen civilizaciones antes de que el mundo decida cuáles historias repetir y cuáles ignorar. Y entonces viene la parte triste. Gran parte de esa investigación no llegó a circular ampliamente. No se tradujo bien. No se volvió tema central en universidades occidentales. No se convirtió en el grano de moda del que todo el mundo habla. ¿Por qué? Porque cuando estos hallazgos empezaban a aparecer, el sistema agrícola global ya había decidido algo por todos. ¿Qué comeríamos? ¿Qué se sembraría a gran escala? ¿Qué recibiría inversión? ¿Qué se volvería dominante? Trigo. Maíz. Arroz. Los tres gigantes. Cultivos perfectos para la industrialización. Para mecanizar. Para fertilizar de forma masiva. Para fumigar. Para transportar por barcos, trenes y camiones. Para controlar. El TEF no encajaba. Y cuando algo no encaja, muchas veces no se destruye con una bomba. Se destruye con silencio. Ahora hablemos de otro capítulo, uno que suele contarse como heroico. La llamada Revolución Verde, en las décadas de 1960 y 1970. En muchos relatos, se dice que salvó a millones del hambre. Y sí, aumentó rendimientos en ciertos contextos. Pero también trajo algo más. Dependencia. Se empujaron variedades de alto rendimiento de trigo y arroz a países en desarrollo. Variedades que necesitaban fertilizantes sintéticos, pesticidas, sistemas de riego complejos y semillas que, muchas veces, el agricultor tenía que comprar cada año. Paso a paso, muchas regiones que antes cultivaban diversidad terminaron atrapadas en monocultivos. Una sola cosa. Una sola apuesta. Un solo tipo de semilla. Y Etiopía, el hogar ancestral del TEF, empezó a importar trigo. En la década de 1980, organizaciones de ayuda enviaban grano extranjero a las tierras altas. El mismo lugar que había alimentado imperios por miles de años, de repente dependía de trigo importado. Al TEF lo llamaron primitivo. Lo catalogaron como poco rentable. Lo etiquetaron como baja producción.
Pero esa etiqueta no cuenta toda la verdad. Porque el TEF puede dar entre 1.500 y 3.000 kilogramos por hectárea en suelo pobre, sin riego. Mientras tanto, el trigo suele requerir mucha más agua. Y el maíz, en modelos industriales, depende de fertilizantes que a largo plazo deterioran la salud del suelo. El TEF, en cambio, ayuda. Sus raíces protegen contra la erosión. Su ciclo es corto, de 60 a 90 días. Eso significa que, en ciertos sistemas agrícolas, permite rotación, permite combinar cultivos, permite resiliencia. No es que sea un grano débil. Es que es demasiado eficiente para un modelo basado en venderte insumos. Y entonces ocurre algo que suena casi absurdo, pero pasó. Año 2004. Una empresa de Países Bajos intentó patentar el TEF. No podía patentar la planta como tal, pero intentó patentar procesos y productos derivados fuera de Etiopía. Durante un tiempo, agricultores etíopes que llevaban milenios cultivándolo tuvieron problemas para exportar su propio grano a ciertos mercados. Eventualmente, el intento se revirtió. Pero el mensaje quedó. Si un alimento es valioso y no se puede controlar fácil, alguien intentará controlarlo de todas formas. Y aquí hay algo que mucha gente no se pregunta. ¿Por qué un grano que alimentó imperios se vuelve un producto de nicho en otros lugares? ¿Por qué algo tan resistente, tan completo, tan adaptado a sequías, no está en el centro de soluciones alimentarias globales? ¿Por qué se vende como exótico, caro, raro? Mira la ironía. En algunos países, el TEF se vende en tiendas saludables como si fuera un lujo. $12 la libra. Mientras que el maíz y el trigo subsidiados se consiguen por alrededor de $0,20 la libra. No porque sean mejores para el cuerpo, sino porque el sistema está construido para mantenerlos dominando. Y aún así, el TEF sigue aquí. Sobrevivió imperios. Sobrevivió invasiones. Sobrevivió ocupaciones. Sobrevivió modas. Sobrevivió revoluciones agrícolas. Sigue creciendo en manos de agricultores que se niegan a dejarlo morir. Crece donde otros fallan. En sequías. En suelos difíciles. En lugares olvidados por las grandes promesas de la industria. Y por eso, hoy vuelve a aparecer. No como una moda vacía, sino como una idea. La idea de que tal vez nos hicieron olvidar alimentos que eran demasiado buenos, demasiado libres, demasiado sencillos. La idea de que la resiliencia no siempre viene de tecnología nueva, sino de escuchar lo antiguo. Y aquí quiero que lo sientas, no solo que lo entiendas. Porque esta historia no es solo sobre un grano. Es sobre memoria. Sobre quién decide qué vale. Sobre lo que el mundo considera moderno. Y lo que el mundo decide esconder. En Etiopía existe una frase que suena como una advertencia suave. El TEF crece donde vive la memoria. Porque el TEF no olvida. No necesita que una empresa lo apruebe. No necesita que un laboratorio lo reinvente. No necesita que alguien lo redescubra como si fuera novedad. Solo necesita tierra. Y un poco de tiempo. Así que la próxima vez que escuches que la solución siempre es un cultivo nuevo, una semilla nueva, una fórmula nueva, pregúntate algo simple. ¿Qué otras cosas ya existían? ¿Qué otras cosas ya funcionaban? ¿Qué otras cosas sostuvieron civilizaciones enteras mientras el mundo miraba hacia otro lado? Porque quizá, solo quizá, la supercomida perdida no era un misterio. Era algo demasiado real. Demasiado accesible. Demasiado difícil de controlar. Y por eso, la dejamos fuera del centro del relato. Pero sigue aquí. Esperando. Como esas semillas bajo tierra. Guardadas con intención. Vivas.
listas para crecer en cuanto alguien decida escucharlas.